Hola, ¿cómo están, oyentes? Esta noche les voy a contar una historia que me sucedió cuando trabajaba en el Hospital San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Me llamo Javier Ramírez, y esta es mi experiencia. Si eres de los que creen que los hospitales son lugares tranquilos por la noche, te invito a ponerte cómodo, apagar las luces y escuchar bien atento, porque lo que vas a oír podría quitarte el sueño. Sin más preámbulos, comencemos. Todo empezó durante mi primer año como interno en el Hospital San Ángel. Me asignaron el turno nocturno, y aunque al principio no me molestaba, pronto descubriría que las noches allí eran todo menos normales. Esa madrugada había una calma extraña en los pasillos, la típica que solo se siente antes de que algo malo pase. Cerca de las 2 de la mañana, recibí un aviso desde el sistema central, revisar habitación 602 del sexto piso. Lo curioso es que esa habitación llevaba cerrada meses porque ningún paciente aguantaba quedarse mucho tiempo allí. Decían que los enfermos veían cosas, sombras, personas que no estaban realmente ahí. Los doctores, más escépticos, decían que eran alucinaciones provocadas por el estrés hospitalario. Yo no creía en esas cosas, hasta esa noche. Tomé el ascensor hasta el sexto piso, y al abrirse las puertas, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El pasillo estaba completamente desierto, las luces parpadeaban, y había un frío antinatural. Me acerqué lentamente a la puerta de la habitación 602. Al girar la perilla, sentí como si algo invisible me estuviera observando. Entré y encendí la luz. La habitación estaba vacía, como debía estar. Pero algo no se sentía bien. Mientras inspeccionaba la habitación, un sonido suave llamó mi atención. Venía del rincón más oscuro. Me acerqué lentamente, y pude ver que había un viejo armario. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y un leve crujido salía de dentro. Me armé de valor y, con la mano temblorosa, abrí del todo la puerta. No había nada, solo vacío. Pero, de repente, un golpe fuerte resonó a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Entonces, la temperatura de la habitación cayó abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y escuché un susurro detrás de mí. Me giré otra vez, pero de nuevo, no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y cuando pensé que tal vez solo estaba sugestionado, pude notar algo perturbador. En la cama había marcas hundidas, como si alguien acabara de levantarse de ella. Di un paso atrás, y justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. El frío aumentó, y pude escuchar claramente una respiración pesada, como si alguien estuviera a pocos centímetros de mí. Intenté mantener la calma, pero fue imposible. La respiración se hizo más intensa, y luego una voz ronca susurró mi nombre, Javier. El sonido era tan cercano que podía sentir el aliento helado rozando mi cuello. Intenté abrir la puerta desesperadamente, pero estaba atascada. Golpeé con fuerza, esperando que alguien me escuchara. Los segundos parecían eternos, y justo cuando pensé que todo estaba perdido, la puerta se abrió de golpe, como si algo invisible la hubiera liberado. No sé cómo, pero logré abrir la puerta y salir corriendo de allí. Bajé las escaleras sin mirar atrás hasta llegar a la sala de descanso. Mis compañeros me vieron pálido, temblando, y cuando les conté lo que había pasado, uno de los enfermeros más veteranos, el señor Ramírez, me dijo algo que nunca olvidaré. La habitación 602, todos los que pasan una noche ahí terminan viendo al mismo paciente. Un hombre que murió hace años y que, según dicen, aún busca a alguien que lo cure. Nunca se fue del todo. Intrigado y aterrorizado, decidí investigar más sobre el pasado del hospital. Descubrí que, hace 20 años, un paciente llamado Tomás Roldán había fallecido en circunstancias extrañas en esa misma habitación. Era un hombre solitario, sin familia ni amigos, que padecía una enfermedad terminal. Según algunos registros, sus últimas palabras fueron, "No quiero morir solo".
Desde entonces, comenzaron los reportes de sucesos paranormales en el sexto piso. Al revisar los archivos antiguos, encontré un detalle aún más inquietante. Tomás Roldán no solo había fallecido allí, sino que se rumoreaba que durante sus últimos días se había vuelto extremadamente agresivo, atacando al personal que intentaba atenderlo. Algunas enfermeras incluso abandonaron sus puestos por miedo. La última en verlo con vida fue una enfermera llamada Marta, quien después de aquella noche renunció abruptamente y desapareció sin dejar rastro. Los rumores decían que Marta había sido vista rondando cerca del hospital años después, murmurando cosas incomprensibles sobre los que aún están atrapados. Aunque nunca se confirmó oficialmente, el personal del hospital evitaba hablar de ella. Desde esa noche, jamás volvió a cruzar por mi mente la idea de regresar a ese piso. Cada vez que paso cerca del Hospital San Ángel, siento que algo, o alguien, sigue allí, esperando a que alguien más abra esa puerta. Pasaron algunos meses, y justo cuando empezaba a olvidar la experiencia, recibí un mensaje extraño en mi celular, de un número desconocido. Decía, la habitación 602 aún te espera. Pensé que era una broma, pero el miedo que sentí fue real. Intenté ignorarlo, pero esa noche, tuve un sueño extraño. Me encontraba de nuevo en el hospital, caminando por los pasillos desiertos hasta llegar a la puerta de la habitación 602. Esta vez, la puerta se abrió sola, y del interior emergió una figura sombría que susurraba mi nombre. Desperté sudando frío, y desde entonces, he vivido con la sensación constante de que algo me sigue. Cambié de residencia varias veces, pero siempre, en el silencio de la noche, puedo sentir esa presencia observándome. Incluso ahora, mientras grabo este relato para ustedes, siento que hay algo detrás de mí, algo que nunca logré dejar atrás. Espero que les haya gustado esta historia, oyentes. Y si alguna vez tienen que pasar la noche en un hospital, recen por no terminar en la habitación equivocada. Buenas noches, y nos escuchamos en el próximo relato. El Doctor Fantasma. Hola, queridos oyentes. Esta noche les traigo una historia escalofriante que me contó un amigo, un médico de la ciudad de Puebla. Si alguna vez han escuchado hablar de apariciones en hospitales, les aseguro que esta historia no los dejará dormir tranquilos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme en este nuevo relato aterrador. Comencemos. Mi nombre es Daniel Torres, y hace algunos años trabajaba como residente en el Hospital General de Puebla. La mayoría de los internos evitábamos el turno nocturno en el pabellón antiguo, un ala que había sido cerrada por remodelaciones, pero que seguía conectada al edificio principal. No era solo por lo viejo y deteriorado del lugar, sino por los extraños rumores que circulaban entre el personal. Todo comenzó una noche en la que me tocó cubrir una guardia extra. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando recibimos una llamada extraña desde un intercomunicador del pabellón antiguo. Nadie debería estar allí. Al principio, pensamos que era un error del sistema, pero la voz que se escuchaba era clara y firme. Necesito ayuda en la sala de cirugía. Mi compañera de turno, Mariana, y yo nos miramos extrañados. Decidimos ir a revisar. Caminamos por los pasillos silenciosos hasta llegar a una puerta que conducía al pabellón antiguo. La abrimos con cuidado, y un aire frío nos envolvió. El lugar estaba a oscuras, iluminado solo por la tenue luz de emergencia que parpadeaba de vez en cuando. Mientras avanzábamos, sentimos una sensación de inquietud. Al llegar a la sala de cirugía, vimos algo que nos dejó helados. Un hombre vestido con una bata de médico, de espaldas a nosotros, pareciendo examinar algo sobre una camilla. Disculpe, ¿necesita ayuda?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre se giró lentamente, y lo que vimos nos paralizó. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus ojos eran dos profundos vacíos oscuros. No dijo nada. Solo nos miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. De repente, la luz de emergencia parpadeó y, cuando se estabilizó, el hombre había desaparecido.
Mariana y yo salimos corriendo de allí, asustados como nunca antes. Al llegar a la sala de descanso, contamos lo que había pasado a los enfermeros más veteranos. Uno de ellos, don Julián, nos contó la historia que había escuchado durante sus años trabajando en el hospital. Hace mucho tiempo, cuando el pabellón antiguo todavía estaba en funcionamiento, había un cirujano muy dedicado llamado el doctor Hernández. Decían que era un genio en su campo, pero también muy obsesivo. Un día tuvo una complicación en una operación y el paciente falleció. Hernández no pudo soportar la culpa y se quitó la vida en esa misma sala de cirugía. Desde entonces, muchos aseguran haberlo visto deambulando por el pabellón. A partir de esa noche, nunca volvimos a acercarnos al pabellón antiguo durante el turno nocturno. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Unos meses después, el hospital reabrió esa ala tras las remodelaciones, y los nuevos residentes comenzaron a reportar sucesos extraños, luces que se encendían solas, puertas que se cerraban sin explicación y, lo más aterrador, la figura de un médico que aparecía en los pasillos y desaparecía en un parpadeo. Con el paso de los días, comenzaron a circular relatos de pacientes que decían haber sido atendidos por un doctor que no figuraba en los registros. Uno de los casos más inquietantes fue el de un hombre mayor que aseguró que un médico de aspecto serio y ojos oscuros lo había revisado durante la noche. Al día siguiente, cuando quiso agradecerle, describió al doctor Hernández, cuyo retrato aún colgaba en un pasillo del hospital, como homenaje a su dedicación. El personal, incrédulo, intentó convencerlo de que se había confundido, pero el anciano insistió en que era el mismo hombre. Una noche, impulsado por la curiosidad y un extraño presentimiento, decidí regresar al pabellón antiguo. Quise comprobar por mí mismo si había algo de verdad en todos esos relatos. Armado con una linterna y mucho valor, entré en el ala cerrada. El silencio era sepulcral, roto solo por el eco de mis propios pasos. Al llegar a la sala de cirugía, sentí el mismo frío inexplicable de aquella noche. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y de repente, la puerta se cerró tras de mí con un golpe seco. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Fue entonces cuando escuché una voz tenue, casi un susurro. No pude salvarlo. El susurro se transformó en un lamento doloroso, y sentí que algo se movía a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente una salida. Finalmente, la puerta se abrió sola, y salí corriendo sin mirar atrás. Desde ese día, supe que había algo más allá de lo que podemos explicar. Nunca volvió a tocarme un turno en el pabellón antiguo, pero el recuerdo de esa noche aún me persigue. Gracias por escucharme, oyentes. Si alguna vez tienen que trabajar en un hospital por la noche, recuerden esta historia y manténganse alejados de las salas abandonadas. Buenas noches, y nos escuchamos en el próximo relato. Suscríbete al canal para más relatos. El enfermero de la noche. Hola, ¿cómo están? Esta noche les traigo una historia que seguro hará que piensen dos veces antes de entrar a un hospital, especialmente si el turno es nocturno. Si alguna vez han sentido esa extraña presencia en un lugar solitario, ese escalofrío en la espalda que no pueden explicar, entonces sabrán exactamente lo que se siente estar en un hospital en medio de la noche. Les aseguro que después de escuchar lo que les contaré, quizás reconsideren quedarse demasiado tiempo en la oscuridad de esos pasillos. Así que, si ya están listos, acomódense bien, apaguen las luces y prepárense para adentrarse en lo que puede ser uno de los relatos más aterradores que jamás hayan escuchado. ¿Comencemos? Soy Carlos, enfermero del Hospital General de Monterrey. Trabajo en el turno nocturno, lo que no es para nada raro, ya que la mayoría de los hospitales cuentan con personal las 24 horas del día. Mi trabajo, aunque rutinario, siempre tiene un aire de misterio cuando cae la noche. En el hospital, el ambiente cambia. La gente duerme, los pasillos se quedan vacíos, las máquinas emiten ese zumbido constante que parece llenarlo todo. Pero hay algo más, algo que no puedes tocar, pero que se siente, la sombra de lo desconocido.
Era una noche cualquiera. El turno comenzó a las 10:30 de la noche y a esa hora el hospital ya estaba en su fase más tranquila. Los pacientes descansaban, los médicos revisaban los informes y nosotros, los enfermeros, nos encargábamos de vigilar. Estaba trabajando junto con Mariana, una compañera que llevaba años en el hospital y que, como yo, había vivido cosas extrañas en los turnos de noche. Aunque no hablábamos mucho de ello, ambos sabíamos que algo raro sucedía entre esas paredes. El hospital es grande y aunque ha sido renovado en muchas áreas, el pasillo que lleva a la sala de urgencias tiene un aire de viejo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Las luces son tenues y a veces los ventiladores suenan con una extraña cadencia que podría confundirse con pasos. Esa noche, sin embargo, el silencio se sentía diferente. Era un silencio pesado, algo ominoso, como si el hospital estuviera esperando algo. A las 12:30 de la mañana decidí dar una vuelta para comprobar que todo estuviera en orden. Caminé por los pasillos vacíos, escuchando el crujir de mis botas en el suelo frío. Las luces de emergencia parpadeaban de vez en cuando, pero el ambiente seguía en calma. Fue cuando llegué cerca de la sala de emergencias cuando lo vi. Un hombre, un enfermero, caminaba por el pasillo. No era alguien que conociera, pero llevaba un uniforme de enfermero impecable, como si hubiera sido preparado justo para ese turno. Me acerqué a él para saludarlo, pero cuando lo vi de cerca, me detuve. Su rostro estaba extraño, pálido, casi espectral. Sus ojos, esos ojos. Vacíos, sin vida. No reflejaban nada, como si estuviera mirando a través de mí. Su presencia me desconcertó. Nadie más estaba en el hospital, al menos no que yo supiera. Le pregunté, ¿estás perdido? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero el hombre no dijo una palabra. Solo levantó la cabeza lentamente, y aunque podía ver su rostro, no parecía haber conciencia en él. Me sentí incómodo, pero algo dentro de mí me impulsó a seguirlo. Vi cómo se giraba hacia el pasillo oscuro y comenzaba a caminar sin prisa. Decidí seguirlo. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras avanzaba detrás de él. El hombre no se detuvo, y aunque mi instinto me decía que debía darme la vuelta, algo me mantenía en movimiento. Cuando llegué al final del pasillo, el enfermero desapareció. Simplemente no estaba allí. Miré por todos lados, pero el pasillo estaba vacío. En ese momento, sentí un sudor frío recorrer mi frente. Mi respiración se aceleró y una sensación de horror me invadió. ¿Qué había visto? ¿Era mi mente jugando trucos debido al cansancio? Decidí regresar a la estación de enfermería. Al regresar, me encontré con Mariana, quien me miró extrañada cuando me vio tan pálido. ¿Estás bien?, me preguntó. Te ves un poco raro. Le expliqué lo que había sucedido. Le conté sobre el enfermero, cómo lo había visto caminar por el pasillo. Mariana me miró fijamente, como si estuviera esperando que dijera algo más. Carlos, me dijo finalmente, tú sabes que no hay más enfermeros en el turno de la noche. Solo estamos nosotros dos. Mis piernas se sintieron débiles de repente. ¿Qué había sucedido entonces? ¿Era mi mente jugando trucos o había algo más en este hospital que no entendía? Sin embargo, decidí no hablar más del tema. Tal vez estaba agotado, o tal vez había sido producto del estrés. Pero lo que no sabía es que esa no sería la última vez que vería al enfermero. La siguiente noche, cuando volví a mi turno, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Los ruidos en los pasillos parecían más fuertes, las luces se apagaban sin razón aparente y el frío en el aire se volvía insoportable. A las 3 de la mañana, escuché los pasos de nuevo. Al principio, pensé que era Mariana, pero cuando salí a investigar, me encontré con algo peor. El hombre estaba allí otra vez. Caminaba lentamente por el pasillo, sin fijarse en mí, como si su única misión fuera avanzar. Lo seguí, más cauteloso esta vez, pero, como la vez anterior,
desapareció antes de llegar al final del pasillo. Decidí hacer algo que nunca antes había considerado. Al día siguiente, hablé con algunos compañeros y les pregunté si sabían algo sobre un enfermero que hubiera trabajado en ese turno. Nadie sabía nada. Nadie había oído hablar de él, ni en años anteriores, ni en las historias que circulaban por el hospital. Nadie sabía quién era. El misterio del enfermero de la noche se intensificó después de eso. Durante semanas, comenzaron a suceder más cosas extrañas, las máquinas de monitoreo de pacientes se apagaban solas, los teléfonos de emergencia sonaban sin nadie al otro lado, y lo peor de todo. Algunas personas comenzaban a hablar de él, el enfermero sin rostro que se paseaba por los pasillos. A veces, se decía que escuchaban sus pasos, otras veces, simplemente sentían su presencia. Un día, durante una inspección rutinaria, una de las enfermeras encontró un viejo registro en los archivos del hospital. En él, había una mención a un enfermero llamado Juan Delgado, que había trabajado en el hospital hacía muchos años. Según los registros, Juan había muerto en un accidente ocurrido en ese mismo hospital durante un turno nocturno. La versión oficial decía que había sido un simple accidente, pero los detalles eran vagos y nadie había investigado más a fondo. Lo más aterrador de todo era la descripción de su muerte. Juan había sido encontrado en los pasillos, en la misma zona donde yo lo había visto, con los ojos vacíos, sin signos de violencia. La verdad es que nunca supe si lo que vi fue un espíritu, una manifestación o algo más siniestro. Pero desde aquella noche, nunca volví a trabajar en el turno nocturno. A veces, cuando paso cerca del hospital, aún puedo sentir la presencia del enfermero, como si estuviera acechando en las sombras, esperando. Y aunque sé que nunca podré olvidar esa mirada vacía, siempre me pregunto, ¿y si aún sigue allí, esperando a alguien más? Y así concluye esta historia, mis queridos oyentes. Tal vez esta historia sea solo una leyenda, o tal vez sea una advertencia. Recuerden siempre que no todos los pasillos de un hospital están vacíos, y que hay cosas en la oscuridad que no siempre podemos comprender. Si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar en un turno nocturno en un lugar como ese, piensen bien antes de caminar por esos pasillos solitarios. El enfermero de la noche podría estar esperándolos. Gracias por escucharme y hasta la próxima. El paciente que nunca se fue. Hola, bienvenidos a una nueva noche de historias que harán que piensen dos veces antes de adentrarse en ciertos lugares, y mucho menos quedarse en ellos durante la oscuridad. Esta noche les traigo un relato que me ha dejado con el alma inquieta, una historia que ha sido compartida en susurros entre los pasillos del Hospital San Vicente, en Puebla. Muchos aseguran haberlo vivido, otros prefieren no hablar de ello, pero todos coinciden en una cosa: algo extraño y aterrador ocurre en ese hospital, algo relacionado con un paciente que nunca se fue. Así que, si están listos, apaguen las luces, prepárense para escuchar y acomódense bien. Este relato, mis amigos, puede hacer que reconsideren qué tan seguros se sienten en los hospitales, especialmente cuando las luces se apagan y la oscuridad lo envuelve todo. Comencemos. Mi nombre es Ana, y soy enfermera en el Hospital San Vicente, en Puebla. Desde que comencé a trabajar allí, me acostumbré a las largas jornadas, a los ruidos constantes de las máquinas y a la quietud desconcertante de la noche. Pero lo que nunca me había preparado era para los sucesos extraños, las sombras que parecían moverse por los pasillos y los murmullos que, a veces, se oían en lugares vacíos. Algunos compañeros decían que eran solo leyendas del hospital, pero yo sabía que había algo más, algo que no se podía explicar fácilmente. La historia que les voy a contar ocurrió hace algunos años, durante uno de esos turnos nocturnos que siempre parecen durar una eternidad. Era una noche fría, y la mayoría de los pacientes estaban descansando. El hospital estaba tranquilo, casi desierto. Mi turno era en la unidad de cuidados intensivos, y aunque normalmente me sentía cómoda allí, esa noche había algo en el aire que me ponía nerviosa. Había un paciente, Eduardo, que había ingresado al hospital tras una cirugía compleja.
A pesar de que la operación parecía haber sido exitosa, su recuperación no era la esperada. Había pasado semanas en el hospital y aunque no estaba en un estado crítico, su salud se mantenía inestable. Cada vez que parecía mejorar, algo ocurría para empeorar su estado. Los médicos no podían explicarlo, pero parecía que su cuerpo estaba resistiéndose a sanar. Esa noche, me encontraba a cargo de su habitación y fue ahí cuando comencé a notar algo extraño. Cuando entré en su cuarto, la temperatura parecía haber bajado de repente, como si un frío gélido se hubiera apoderado de la habitación. Aunque la calefacción estaba funcionando correctamente, el aire estaba tan helado que podía ver mi respiración en forma de vapor. Me acerqué a la cama de Eduardo, y lo primero que noté fue que sus ojos estaban ligeramente abiertos, como si estuviera mirando algo fijamente. Pero lo más extraño era la expresión en su rostro, una expresión vacía, como si estuviera atrapado en algún tipo de trance. Decidí revisar sus signos vitales. El monitor mostraba cifras alarmantes. Su pulso era débil y su respiración irregular. Sin embargo, su piel estaba completamente fría al tacto, mucho más fría de lo que debería estar un paciente en recuperación. Algo no estaba bien, pero no pude encontrar ninguna explicación lógica para ello. Miré a su alrededor, pero la habitación estaba en completo silencio. No había nada que indicara un problema grave. Sin embargo, esa sensación de incomodidad no me abandonó. A medida que pasaron las horas, algo aún más inquietante ocurrió. Aunque los pacientes en otras habitaciones dormían plácidamente, el silencio en la unidad de cuidados intensivos se volvía más denso. De vez en cuando, escuchaba ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Pensé que era mi mente jugando trucos debido al cansancio, pero cuando me acerqué a la ventana de la habitación de Eduardo, vi algo que no pude ignorar. La figura de un hombre, vestido con una bata blanca, estaba de pie en el pasillo mirando hacia la habitación de Eduardo. Mi corazón se detuvo por un momento. No lo reconocí. Me giré rápidamente para avisar a los demás, pero cuando regresé, la figura ya no estaba allí. Durante la siguiente hora, intenté concentrarme en mi trabajo, pero algo en el aire seguía pesando. Las luces de la habitación de Eduardo comenzaron a parpadear intermitentemente y a veces sentía como si alguien me estuviera observando. A las 3 de la mañana, cuando ya pensaba que todo había vuelto a la normalidad, el monitor de Eduardo emitió un sonido extraño, un pitido largo y constante. Al revisar sus signos vitales, me di cuenta de que había dejado de respirar. Llamé a los médicos de guardia con urgencia, pero cuando llegaron, Eduardo estaba muerto. Los intentos de reanimación fueron en vano. Pero, lo más desconcertante de todo fue que, aunque su cuerpo ya no mostraba signos de vida, su rostro seguía con la misma expresión vacía, y sus ojos, esos ojos, continuaban mirando fijamente al techo. Como si no se diera cuenta de su propia muerte. Lo que sucedió después fue aún más extraño. A pesar de que había sido declarado muerto, el cuerpo de Eduardo no fue retirado de la habitación. Durante toda la noche, se quedaron las luces apagadas y el aire se volvió aún más frío. Nadie se atrevió a entrar a la habitación y durante días, nadie mencionó lo ocurrido. Pero no fue hasta días después, cuando me encontraba haciendo mi ronda de trabajo, que algo más sucedió. Al pasar por el pasillo que llevaba a la habitación de Eduardo, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Como si una fuerza invisible me empujara hacia la puerta. Cuando entré, la luz parpadeó y, por un segundo, vi la figura de Eduardo, pero no en su cama. Lo vi de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, con su mirada vacía, fija. No podía creer lo que estaba viendo. Mis piernas temblaron, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. Esa noche, varias enfermeras también reportaron haber visto la figura de Eduardo en diferentes partes del hospital. Decían que se le veía caminando por los pasillos, observando desde las ventanas, o incluso, en ocasiones, simplemente de pie en la misma habitación donde había fallecido. Algunos decían que escuchaban susurros en las paredes,
como si estuviera pidiendo ayuda. La historia de Eduardo comenzó a circular rápidamente entre el personal del hospital. Nadie podía explicarlo. Las enfermeras que trabajaban en el turno nocturno afirmaban sentir una presencia extraña en las habitaciones de la unidad de cuidados intensivos. Y algunos médicos incluso admitieron haber tenido la sensación de que el espíritu de Eduardo aún rondaba por el hospital. Un día, durante una conversación con Marta, una de las enfermeras más antiguas del hospital, le pregunté sobre Eduardo y lo que realmente había sucedido. Ella me miró con una expresión seria y, finalmente, me confesó que Eduardo no era solo un paciente cualquiera. Según los registros, Eduardo había estado ingresado en el hospital durante años, siempre con la misma enfermedad rara que parecía no tener cura. Había tenido múltiples cirugías y tratamientos, pero ninguno había logrado mejorar su condición de manera definitiva. Lo más aterrador de todo fue la versión que Marta me contó en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Según ella, Eduardo no había muerto de manera natural. Había muerto durante una noche en la que nadie había podido ayudarlo a tiempo. Aunque oficialmente su fallecimiento fue registrado como un paro cardiorrespiratorio, algunos médicos creían que su muerte había sido provocada por una fuerza más oscura, una fuerza que había quedado atrapada en su cuerpo. Marta me dijo que, desde su muerte, el hospital había sido un lugar extraño. Las luces parpadeaban sin razón y las máquinas se apagaban solas en la habitación de Eduardo. Y lo peor de todo, el personal de limpieza había encontrado marcas en el suelo, como si alguien hubiera caminado por el pasillo, dejando huellas en el polvo. Desde ese día, nunca pude dejar de sentir la presencia de Eduardo en el hospital. Y aunque su cuerpo ya no estaba allí, su espíritu parecía seguir vagando, atrapado entre las paredes del hospital, esperando tal vez una respuesta o un descanso que nunca llegaría. Y así termina esta historia, mis queridos oyentes. La leyenda de un paciente que nunca se fue, que dejó su huella en las paredes del Hospital San Vicente. Puede que la ciencia no tenga respuestas, pero lo que es seguro es que algunas almas no encuentran descanso, y sus presencias quedan atrapadas en los lugares que habitaron. Si alguna vez tienen que pasar por un hospital en medio de la noche, recuerden que no todas las habitaciones están vacías, y que a veces, las sombras pueden ser mucho más reales de lo que imaginamos. Suscríbete al canal Relatos Oscuros de la Noche para más relatos. Gracias por escuchar, y hasta la próxima.